A toda la banda de futboleros y coleccionistas, ¿cómo les va? Qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y porque ya lo están viendo, hoy les tengo un espectacular especial para contarles cómo ha sido la evolución histórica de los balones de fútbol. Desde esos primeros, ya les voy a ir dando detalles, hasta los últimos, los más modernos, con absolutamente toda la tecnología. Así es que vámonos rápido porque tengo una enorme cantidad de cosas que contarles. Quiero que me acompañen juntos en un recorrido en el tiempo, no al siglo pasado, sino al antepasado. 1870, más o menos, cuando ya se tenía un reglamento, cuando ya los ingleses le estaban dando forma al reglamento como lo conocemos hoy en día, ya ahí, como parte de ese reglamento, se establecía la necesidad de tener un balón que cumpliera ciertas reglas acerca de las dimensiones, acerca del peso, y aquellos balones eran de estas características. Parecía más un balón de básquetbol que un balón de fútbol como lo conocemos hoy en día. Era así, era de piel, que no tenía absolutamente ningún tratamiento, cosido a mano, eso también es indispensable señalarlo, y al interior había una vejiga animal, que era lo que le daba cierta redondez. Obviamente no era completamente redondo, aquí incluso se ve aplastado, se ve aplastado por el deterioro, pero en aquellos años los balones podrían ser de estas características. No eran completamente redondos porque la vejiga no era completamente redonda. Vejiga animal, estamos hablando de res, principalmente de res, aunque también había de algunos otros animales. Entonces, las características de los primeros balones eran de estos, aunque les voy a mostrar Esta pelotita es una edición especial de colección que la FIFA lanzó en el 2004. Ahí ustedes la pueden ver. Y esta edición especial señalaba que la ciudad china del incisivo, ahí lo certificaba, en aquel entonces todavía era Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, él certificaba que la ciudad china del incisivo es el primer lugar, de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho, en donde se practicó algo similar a lo que conocemos hoy en día como el fútbol. Se llamaba Cujú esa disciplina y tenía una pelota, ni siquiera es balón, es una pelota de estas características que al interior también tenía una vejiga animal que era cosida a mano, que era también de cuero natural sin ningún tipo de tratamiento. Era más o menos de este tamaño. Ahí el tamaño obviamente variaba. No tenían especificaciones como hoy en día, entonces esta pelota se las quería mostrar justamente por eso, porque China es reconocida como el primer lugar, de acuerdo a la FIFA y a todas sus investigaciones, en donde se practicó algo similar a lo que conocemos hoy en día como el fútbol. Entonces, de esta pelotita, de estas características y de estas dimensiones en general, pasamos a la que les mostré ya en el inicio del fútbol reglamentado, que es 1870, y de ahí vámonos unos 60 años hacia adelante en el tiempo, en donde realmente no hubo una gran evolución, prácticamente todos los balones fueron de las mismas características, y llegamos hasta el Campeonato del Mundo, el primero en la historia en 1930, que se disputó justamente en Uruguay. Y ahí en Uruguay hay una particularidad y aquí se las voy a mostrar, porque ahí sí ya tenemos una evolución, sobre todo en cuanto a los diseños. Estos son los dos diseños que se presentaron en ese Mundial de Uruguay en 1930. Y es curioso porque en la final a la que llegaron argentinos y uruguayos, los argentinos tenían su balón, los uruguayos tenían su balón, el modelo Tiento y el modelo T, eran justamente los que se presentaron, pero como no se pusieron de acuerdo y cada uno obviamente tenía o quería tener ventaja jugando con su esférico, pues al final, ¿qué determinó la organización? Dijo, está bien, un tiempo con el uruguayo, otro tiempo con el argentino, el tiempo que se jugó con el argentino lo ganó la albiceleste, el tiempo que se jugó con el otro lo ganó la celeste, Uruguay, pero la diferencia fue superior para los uruguayos y por eso fueron los campeones del mundo. Pero ahí sí ya vemos un balón ya de características más de fútbol y no como el anterior que les mostraba, que parece más uno de básquetbol.
Las características de fabricación siguen siendo muy similares. Es un cuero natural, por eso el color café en diferente tonalidad, pero color café, el cocido que va por fuera, la vejiga animal que se mantenía en el interior de los esféricos. Y aquí también hablar acerca de este cocido, que era justamente con el que se cerraba el balón, y que dicen los historiadores que cuando se remataba de cabeza era terriblemente doloroso, y lo quiero creer, ¿eh? Obviamente también estos esféricos modificaban muchísimo su peso, sobre todo el peso cuando se mojaban, porque el cuero absorbía el agua y eso, pues evidentemente que cambiaba y mucho lo que pesaba cada uno de los balones. Entonces, el tema de los remates de cabeza motivó las boinas. Las boinas no era una cuestión estética. Las boinas era una cuestión 100% que se utilizaba como un mecanismo de protección en el momento en el que llegaban los remates de cabeza, porque dicen que dolía muchísimo. Así es que ahí la evolución que ya se tuvo, sobre todo a nivel estético, de los balones de fútbol de entre 1870 y 1930, que fue justamente ese primer campeonato del mundo. Y de ahí vámonos al 38. En el 34 no hubo tampoco grandes modificaciones acerca ni de los diseños ni tampoco de las tecnologías, pero en 1938, en el Mundial disputado en Francia, con un balón de estas características, que a nivel estético se parecía mucho al de los uruguayos, pero aquí sí hay una situación que marca un antes y un después, porque al interior se dejaba la vejiga animal y por primera vez se tenía una cámara por dentro del esférico. Ahí, en ese mundial, el modelo Allen, que fue fabricado en Francia precisamente por una empresa que se llamaba de la misma forma, ya tenía una cámara interna. Ahora sí, el esférico ya era mucho más redondo, mucho más ligero, mucho menos doloroso, aunque se mantenía todavía la costura por fuera, pero ya era menos doloroso. Entonces, para ese mundial ya hubo esa gran evolución con este modelo Allen precisamente. Así es que seguimos en el recorrido y de ese 1938 en donde les decía todavía estaba la costura externa, nos vamos a ir a este que es el crack del Mundial de 1962. Y aquí sí ya hay otras características, ya hay una evolución en cuanto al diseño, claramente, ya hay un color diferente porque ya esos cueros, esas pieles empezaban a tener un tratamiento que les permitía darle un color diferente a lo que habíamos visto anteriormente y sobre todo y fundamental, el hecho de que este balón 1962 ya no tenía la costura externa. Se dejaba atrás esa costura que era tan dolorosa, sobre todo en el momento de los remates de cabeza, si es que el crack de 1962, es justamente esa gran evolución que nos ha presentado. Y de ahí vamos a pasar a por ejemplo, ya esto es de la década de los 70, ya tiene características completamente diferentes en cuanto al modelo, en cuanto a las características. Obviamente cámara interna, era no de piel, sino ya era de un material sintético. Ahí podemos ver algunos de los detalles que presentaba este balón hablando del fútbol mexicano en general, pero en este caso me concentro en el fútbol mexicano en la década de los 70 y de los 70 a los principios de los 80, en donde ya empezábamos a ver las marcas comerciales que fabricaban esos esféricos, como en este caso Garcís, que durante muchos años fue la más importante hablando de Liga MX, con balones de estas características que a nivel estético todavía no nos ofrecían grandes cambios, pero que ya tenían cierta evolución en cuanto a las características de fabricación, sobre todo interna. Y ahora, por ejemplo, les quiero mostrar porque seguramente a muchos de ustedes les va a traer una enorme cantidad de recuerdos. Voit, 1985, la marca Voit por primera vez se involucra en los balones en el fútbol mexicano y tenía características muy peculiares porque es de un material que ahora que lo ve uno es realmente muy rígido
Y los balones, ustedes seguramente a los que les tocó jugar con estos balones y les llegaron a dar un balonazo y si estaba mojado, lo que ardía. Pero bueno, ya tiene características completamente diferentes, incluso con los pentágonos y los hexágonos, que eso también va a ser parte del desarrollo que un poquito más adelante les voy a comentar. Pero quería mostrarles este balón porque estoy seguro que a muchos de mi generación o cercanos a mi generación, seguramente les va a traer una enorme cantidad de recuerdos cuando se jugaba con estos balones, que eso sí, eran muy resistentes. Tenían una capacidad de resistencia que hasta que se empezaban a despegar prácticamente los gajos, hasta entonces tenía vida este balón Voit. Entonces vamos a seguir ahora en el caso de los mundiales. Solamente les mostré algunos de los que han acompañado a la Liga MX, pero vamos a seguir en los mundiales y ahora les quiero mostrar este, que también es sin duda un ícono en la historia de los esféricos. 1970, por primera ocasión Adidas es el patrocinador de los balones en los campeonatos del mundo, de 1970 hasta la fecha, y no sé cuántos años más vaya a durar esa alianza, seguramente muchos, incluso podría ser histórico, y se presenta el Telstar, con hexágonos, con pentágonos. Aquí aparecía ya, 1970, el color negro. Y ese color negro se justificaba con el hecho de que había una enorme cantidad de televisores que eran en blanco y negro, y por eso el contraste para que pudieran, obviamente, identificar dónde estaba la pelota, porque si era blanca en un televisor de blanco y negro, no se lograba identificar, así es que le pusieron esos hexágonos y pentágonos, apareció el color negro, seguía siendo de cuero, seguía teniendo cámara interna, seguía siendo cosido a mano. Características en cuanto a la fabricación de este balón, y el nombre de Telstar tiene que ver con el satélite que en esa década del 60 se había lanzado, y ese satélite era el que permitía ver transmisiones de Europa en el continente americano o al revés, completamente en vivo. Así es que en reconocimiento a ese satélite que fue enviado al espacio, justamente le pusieron el mismo nombre y apareció el Telstar, que insisto, marca un antes y un después porque fue el primero de la marca alemana Adidas. Y de ahí vámonos a de 1986, porque realmente del 70 al 74 no cambió tanto, fue prácticamente el mismo balón. Del 74 al 78 seguían siendo hexágonos y pentágonos, solamente que aparecía el modelo Tango, que también es uno de los clásicos en la historia del fútbol mundial, pero en cuanto a la fabricación era prácticamente lo mismo. 70, 74, 78, 82, que seguía siendo Tango. Sí había obviamente una evolución, pero no hay detalles que sean tan significativos como sí aparecieron en 1986, porque este balón seguía siendo de hexágonos y pentágonos, seguía siendo cosido a mano, cámara interna, pero aquí el modelo Azteca nos presentó por primera ocasión un cuero sintético, que ya tenía incluso cierto brillo. Se los voy a mostrar y ustedes van a poder ver cómo aquí sí ya tenía un brillo porque se trataba de un cuero sintético, a diferencia de lo que habíamos visto en los balones de la marca Adidas del 70 hasta el 82, que eran opacos. Esa fue una de las condiciones tecnológicas que acompañó a ese modelo de 1986. Y del 86 voy a viajar porque el del 90 es de características más o menos similares, el del 94, el Cuestra también, pero el del 98 sí tiene ya otras características tecnológicas que les quiero contar. Sigue siendo de hexágonos y pentágonos, eso hasta este momento todavía no se cambia, sigue siendo con costuras, pero aquí, y también me voy a acercar, ya tenía una tecnología que presentó tanto el Mundial del 98 como el de Corea-Japón 2002, que son esas bolitas que logran ver ustedes, son microcápsulas de gas comprimido. Esa es la gran tecnología que nos presentó el esférico de Francia 98 y de Corea-Japón 2002. Y este balón, de verdad, estamos hablando del 98, o sea, del siglo pasado, finales del siglo pasado. Y si quisiéramos jugar con este balón hoy en día, incluso a nivel profesional, perfectamente se podría hacer.
Ahí sí ya claramente la tecnología se acerca a lo que podemos ver hoy en día. Este balón de verdad es impresionante. Se podría jugar sin ningún tipo de dudas un partido hoy en día, incluso de carácter profesional. Eso en 1998, en el 2002 fue de características muy similares, aunque ya apareció un color diferente al blanco, en el caso del Febernova del 2002, pero me voy a ir al 2006, porque ahí sí en el 2006 hay otro detalle que por supuesto va a ser siempre recordado acerca de la tecnología y de la evolución de los balones. ¿Por qué? Porque ya no tiene costuras. El Team Guys, ya no tiene costuras. En el 2004 en la Eurocopa fue el primero, el Roteiro, y hablando de los mundiales fue en Alemania 2006 que por primera ocasión desaparecen los hexágonos y los pentágonos, ya tenía paneles que son completamente diferentes y ya no tenía costuras. Esa fue la gran evolución que se alcanzó en este Mundial de Alemania 2006. Y además de eso, de dejar atrás los hexágonos, los pentágonos y las costuras, también hubo un detalle que se marcó en esa Copa del Mundo. El Team Guys, que se utilizó desde la primera fase y hasta las semifinales, y el Team Guys Berlín aparecía por primera ocasión un mundial con un balón en mundial con tonalidad dorada para disputar justamente el gran partido de la final. Es así es que pues seguramente a muchos de los aficionados, como a mí, les trae una enorme cantidad de recuerdos. Ya saben que todos los mensajes que me quieran dejar ahí, yo los leo absolutamente todos, trato de contestarlos todos. Me encanta que ustedes también participen con sus recuerdos, con sus historias, con todo lo que me puedan llegar a contar acerca de los balones. Así es que ese del 2006. Y después quisiera comentarles de y me voy a regresar unos cuantos años atrás, porque en el 2005, el Pelias, con la selección mexicana sub-17 fue campeona allá en Perú. Y ese mundial, el Pelias, fue el primero en donde se le puso un chip de manera experimental de tecnología de línea de gol. Aparecía el ojo de halcón en este balón y en ese mundial. A partir de ese 2005 ya la FIFA empezaba a tener esa tecnología, ese desarrollo, lo empezaba a probar primero con ligas, también con mundiales de especialidad, sub-17 sobre todo, en el 2005. Y fue hasta el 2014, 9 años más tarde, cuando finalmente esa tecnología ya se pudo llevar a cabo en un mundial de mayores. Este balón justamente ya tenía esa tecnología, se puso a prueba y en un partido de la selección de Francia, por primera ocasión se estrenó la tecnología con línea de gol, así es que pues evidentemente que ese también es un detalle en el Brazuca que va a ser recordado por siempre. Así es que otro más de esos momentos históricos en la historia de los balones. Y seguramente a ustedes les va a traer una enorme cantidad de recuerdos y a los porteros vaya que también. Estamos hablando del peor balón en la historia de los mundiales, así es considerado el Jabulani. Ya hice en algún momento un video hablando solamente de este balón y todo lo que acompañó la polémica al Jabulani. Si no han visto ese video, les digo, pasen a ver ese video porque seguramente van a conocer muchos de los detalles de que es considerado el peor balón en la historia del fútbol. Lo anunciaban como el más redondo, el más esférico. Y además un balón 100% impermeable, con lo que no se modificaría en absolutamente nada, ni la circunferencia ni tampoco el peso. Sin embargo, terminó siendo prácticamente una pelota de voleibol que volaba para todos lados sin control y que a los guardametas les trajo una enorme cantidad de problemas. Seguramente de los que tienen buen recuerdo de esférico, Diego Forlán es uno de ellos porque terminó siendo de los campeones de goleo de ese mundial, convirtiendo golazos sensacionales frente a la selección de Holanda, frente a la selección también de Ghana y desde luego la selección de España, porque ahí en Sudáfrica 2010 terminaron siendo los campeones. Pero en general el Jabulani no tiene un buen recuerdo de lo que se supone era una evolución extraordinaria de la tecnología a lo que terminó siendo considerado el peor balón de todos. Y de ahí, bueno, pues les voy a enseñar por ejemplo. Ya es del último mundial. Es con el que se disputó la final.
uno de los balones más tecnológicos. Aquí les voy a mostrar incluso el detalle, la identificación del partido, que para los argentinos obviamente tiene un valor y un recuerdo incalculable, y ya tenía una textura que no era salida como el del 2010, sino al contrario, era como hundida. Ahí lo pueden ver ustedes. Este es el balón de juego, el Al Hilm de la final. ¿Qué detalle tecnológico les podría yo marcar de este balón? Bueno, pues que tenía interiormente un chip, además del de tecnología de línea de gol y del fuera de lugar semiautomático, tenía un chip que identificaba el movimiento. Para poder saber, hay algunas jugadas que son muy polémicas, que parece que la desvió o no la desvió, sobre todo en el tema del fuera de lugar. Si un defensa la desvía, pues a lo mejor ya con eso habilita al atacante. O si un delantero la logra peinar ligeramente, a lo mejor ya ahí hay fuera de lugar. Entonces, este balón ya tenía ese ligero sensor de movimiento, que eran unas ondas que se lograban identificar y ahí ya se podía saber, sí la desvió. Esa era la gran tecnología de este esférico. Después el resto, pues como venía sucediendo, ya sin costuras, ya son termosellados estos esféricos, son 100% impermeables. Es un balón que a mí, sinceramente, por diseño y sobre todo por modelo, me gustó y es otro más de los que tengo aquí para mostrarles. Y esta, por ejemplo, aunque no es un balón profesional, pues se los quería enseñar porque obviamente que es, y lo he dicho en algunos otros videos, el sueño de cualquier niño. Una pelota indestructible. A esta pelota le puede pasar un camión, la aplasta, pero después termina recuperando su circunferencia. Si le quisiéramos enterrar cualquier cosa, un cuchillo, un desarmador, si lo logramos hacer, porque es ciertamente rígido, pero si lo lográramos hacer, no le pasa absolutamente nada. No se poncha, no se infla, no se desinfla. Este sí, solamente que lo volemos y el vecino no lo quiera regresar. Después el resto es el sueño para cualquier niño. Insisto, no es un balón profesional ni mucho menos, pero sí queda en el recuerdo de un esférico que seguramente todos cuando éramos niños lo queríamos tener. Así es que pues prácticamente les he mostrado todos. Este, por ejemplo, no es tecnología de lo que quiero hablar, sino el hecho de que en algún momento, ahora pues seguramente a muchos jóvenes les parecería increíble, pero la marca Nike patrocinó la Champions. Sobre finales del siglo pasado, estamos hablando del 97, 98, 99, eran Nike los balones. Después empezaron a ser Adidas, hasta el día de hoy son Adidas, y pues ya se ha conseguido que sea una tradición extraordinaria el tema de los balones Adidas. Y ya por último les voy a mostrar este, que es el primer balón inteligente en la historia del fútbol. Venía con una base recargable a la energía, aquí está la base, y después al interior traía un chip que se conectaba al dispositivo electrónico, sea el teléfono o sea la tablet, y ahí uno podía ver la velocidad con la que le pegaba a este esférico, el efecto que tomaba, el recorrido que tenía, la velocidad también en conducción que podía uno tener. Todas esas métricas las marcaba en la aplicación que se descargaba al teléfono. Este es del 2016 y es el primero de los balones inteligentes que se puso a la venta. Porque de toda esta tecnología que les he mostrado, no se ponen a la venta. O sea, los que tienen el chip de tecnología de línea de gol y el del sensor de movimiento interno, esos no salen a la venta. Esos son solamente de la FIFA y lo utilizan en los campeonatos del mundo. Pero este sí salía a la venta en el 2016. Yo lo compré en mi cobertura en la Euro de Francia y también se los quería mostrar. Así es que, pues ahí está en gran parte el recorrido histórico de los balones, los detalles que han marcado, por supuesto, un antes y un después. No podría extenderme mucho más porque tendría la posibilidad de sacar más balones y contarles un poquito más de detalles, pero me extendería a una hora, hora y media. He tratado de hacer un compacto con estos esféricos y con los detalles que considero son los más significativos. Pero yo quiero que me dejen ustedes sus mensajes de qué les ha parecido este video, qué recuerdos tienen acerca de los balones, de la evolución, cuáles de estos tuvieron ustedes, porque estoy seguro que muchos los han tenido o los han querido, no sé. Ahí déjenme absolutamente todos los mensajes porque de verdad que me encanta leerlos y también algo que ya les he dicho,
háganme las solicitudes acerca de qué videos les gustaría ver en este canal. Así es que si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Y pues yo me despido en medio de todos estos balones y de la historia extraordinaria en la evolución de los mismos. Me despido, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video por las que mueres.